Nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Bien que comenzó la semana pasada a hablarnos con este libro, digo, qué coincidencia, ¿no? En el capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Si lo tenéis ya, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aleluya. Y qué experiencia, ¿no?, tuvo aquí el profeta. Y no le aconteció esto, ¿no?, en la suntuosidad de Jerusalén, sino estando en el exilio en Babilonia, en unas circunstancias que le eran desfavorables, ¿no? Pero a pesar de eso, los cielos se abrieron y tuvo visiones de Dios. Y qué cosa más asombrosa es tener visiones de Dios. Si lees este capítulo entero, cosa que no vamos a hacer esta tarde, verás que es un capítulo asombroso, está lleno de visiones. Y la cosa que más me llama la atención es que estamos viendo a un hombre que de alguna manera no encuentra las palabras apropiadas, no tiene la habilidad de articular o poner en palabras lo que ha visto. Ha visto algo tan grande que va más allá de lo que ha visto antes. Algo de Dios que es tan maravilloso que le habla en forma de semejanzas, de similitudes, de apariencias. Eso lo puedes ver en este capítulo, ¿no? Ese tipo de lenguaje, ¿no?, que pone como una expresión encima de la otra porque no puede explicar, describir o poner en palabras lo que ha visto. Aquello que ha tenido un impacto sobre su espíritu, ¿no? Podríamos preguntarnos si nosotros podríamos tener visiones de Dios como esas, que por supuesto no necesariamente debemos tener, porque estas cosas son únicas con ciertas personas que Dios ha elegido, ¿no? Sin embargo, esto subraya ciertos principios que son incuestionables, que Dios quiere revelarse a sí mismo en la plenitud de su carácter y persona a cada uno de nosotros. Dios no es un Dios oculto, Él quiere manifestarse. Y por supuesto sabemos que se ha manifestado totalmente en estos últimos tiempos en la persona del Señor Jesucristo, quien es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Aleluya. Y mirar al Señor Jesucristo es como mirar el rostro de Dios, al Dios encarnado, esto es, al Dios hecho hombre, a Dios haciéndose disponible y real para nosotros ahora en la persona del Señor Jesús. Y así es como también comienza la primera carta de Juan acerca de la asombrosa persona de Jesús, que dice que aquel que era desde el principio, aquel que los discípulos contemplaron y palparon, aquel con quien comieron y caminaron, era el Dios encarnado. ¡Aleluya! Así que qué maravilloso es tener una visión de Dios. Y por supuesto, cuando tienes una visión de Dios, en cualquier nivel que sea, siempre nos lleva a postrarnos sobre el polvo. No sé si habrás pensado tú en esto, ¿no? Eso es lo que le ocurrió a Ezequiel. Si miramos al final del capítulo, no vamos a leer, como he dicho todo el capítulo, no vamos a leer acerca de las ruedas que habla ahí, o de las ruedas en medio de las ruedas, de los tronos y los carros y las 4 caras, que son descripciones asombrosas, pero sí el versículo 28, que dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Esta es siempre la experiencia de alguien que ha tenido una visión de Dios. Se postra
sobre su rostro. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba, y me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y quiero que veas un patrón aquí, porque se repite varias veces a través de las Escrituras, ¿no? Primeramente, él tuvo una visión de Dios. En segundo lugar, cayó de rodillas, se postró sobre su rostro. En tercer lugar, oyó una voz. En cuarto lugar, la voz le dijo: ponte sobre tus pies. Y finalmente, la voz le dijo: ve. Y esto es lo que ocurre cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Dios. Ha habido manifestaciones acerca de Dios estrambóticas, donde dicen tener experiencias con Dios y sin embargo no se postran ante Él, no hay un temor reverente, no escuchan una comisión, una palabra de Dios. Como dijo un hermano que vino y visitó la iglesia hace tiempo, cuando ocurrían cosas de estas estrambóticas en nuestra situación, que dijo que esto es lo que verdaderamente ocurre cuando hay una revelación y un encuentro real con Dios, de temor, de reverencia, de respeto, de adoración. No como últimamente se ve que la gente se cae de espaldas y se levanta riéndose. Y dijo: si tú te puedes reír en medio de la presencia de Dios, hay algo que está mal contigo. Y esto realmente lo que vemos es que, y vamos a ver varias situaciones donde las personas tuvieron un encuentro con Dios y había ese efecto de Dios sobre sus vidas, que se veían como verdaderamente pecadores, indignos, y temblaban y tenían un temor reverente hacia Dios. Así que lo que ocurre cuando una persona tiene un verdadero encuentro de Dios es que hay una revelación de Dios. La persona conoce a Dios de una manera más real. La persona se postra sobre su rostro como si estuviera muerta. Pero esa persona no es dejada ahí tirada, sino que una voz le habla y le dice: ponte sobre tus pies, levántate. Y no solamente le viene una voz, sino que el Espíritu de Dios hace que esa persona pueda levantarse. Y de lo que quiero hablar esta tarde es acerca de mantenerse en pie, ¿no? De estar firme. Pero si pensamos un poco en este patrón que se repite en las Escrituras, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, donde Moisés tuvo ese encuentro con Dios en aquella zarza que ardía, él se acercó a la zarza para ver por qué no se consumía, ¿no? Era una zarza que no terminaba de consumirse, sino que su fuego estaba siempre avivado. Y eso era porque Dios mismo se encontraba en la zarza. Y la presencia de Dios se estaba manifestando en esa zarza, ¿no? Y Moisés fue a ver, y aquí no dice que se postró sobre su rostro, sino que Dios le dijo que se quitara el calzado porque estaba pisando tierra santa. Él estaba en pie sobre tierra santa. Así que aquí tenemos la manifestación de Dios y el reconocimiento a la luz de esa manifestación de Dios, de su santidad. Y lo que esta revelación produce en nosotros, que es ese humillarse ante Él, ¿no? Que nos hace ser conscientes de nuestra humanidad, de lo frágiles que somos, de nuestra debilidad, incluso de nuestra pecaminosidad, y aún así Dios nos dice que nos levantemos. Él levantó a Moisés y le dijo: ve y libera a mi pueblo. Ve a Faraón. Te acordarás de eso, ¿no? ¿Te acuerdas de Josué cuando cruzó el Jordán? Cuando iban a tomar Jericó y tuvo un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Y él se dio cuenta de que Dios se encontraba en esa situación.
Así que se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Y fue comisionado para ir y tomar Jericó. También Isaías, en el capítulo 6, relata que tuvo una visión de Dios en toda su santidad. Oía las palabras santo, santo, santo. Eran las palabras que oyó de la boca de los serafines. Y él se encontraba sobrecogido, ¿no?, con esa revelación de Dios. Y todo se movía a su alrededor. Los quiciales de las puertas se estremecieron. E Isaías vio su propia debilidad, su propio pecado. Dijo: hombre muerto soy porque he visto a Dios, ¿no?, en la presencia de Dios, del Dios Santo Todopoderoso. Y aún así Dios le dijo: ve. Él tenía que ir a los hijos de Israel, ¿no? Y leamos otro evento también muy conocido en Hechos 26. Y aquí tenemos al gran apóstol Pablo, que estaba dando testimonio. Él había sido comisionado para dar muerte a los cristianos, hasta que tuvo un encuentro con Cristo en el camino hacia Damasco. Esto es tan conocido que todos sabemos la historia de memoria, ¿no? A mediodía, cuando más claro estaba el día, él vio una luz tan resplandeciente que eclipsó todo lo demás, y él cayó en el polvo de la tierra. Y en el versículo 14 Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, escucha otra vez esta frase que se repite una y otra vez. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Aleluya. Así que no es la intención de Dios, habiendo visto lo que había hecho Pablo, de hacer que permaneciera delante de él como desaprobado, sino que le levantó. Aleluya. Y lo más sorprendente es que la palabra de Dios viene a nosotros y nos dice: levántate, levántate y ponte en pie. Eso es lo que le dijo aquí a Pablo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Y tú y yo también, hermanos, hemos sido comisionados y llamados, porque hay un propósito para nuestras vidas también, de ser ministros y testigos de las cosas que hemos visto y de las cosas que también nos serán mostradas. ¿Te das cuenta de eso? ¿Que has sido llamado por Dios para ser un testigo? El gran propósito para tu vida es que seas un ministro. Todos hemos sido llamados a involucrarnos en el ministerio. Esto es compartir a Cristo con hombres y mujeres e involucrarnos con los propósitos de Dios en nuestra generación en la tierra. Alabado sea Dios. Y tenemos que ser hombres y mujeres que hemos sido puestos en pie por la palabra de Dios. Y la cosa más sorprendente de la palabra de Dios es que siempre viene a nosotros con poder. Siempre viene para darnos la habilidad para lo que Dios nos haya mandado hacer. De otra forma, no tiene sentido involucrarnos, porque no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Somos incapaces de cumplir la palabra de Dios y el llamado de Dios en nuestra propia fuerza. Lo vemos en la experiencia de Ezequiel. Cuando Dios le habló, dice que el Espíritu de Dios entró en él e hizo que se mantuviera en pie. Hay un himno que habla acerca de mantenerse en Dios, mantenerse en el amor de Dios, mantenerse en el poder de Cristo. Dios hará que nos podamos mantener en pie. Aleluya. Y tú puedes que digas: bueno, yo soy una persona así un poco débil, ¿no? No echa para adelante, no soy muy fuerte, tengo una personalidad más bien tímida, no soy una persona extrovertida. Pero esto no tiene nada que ver con nuestras personalidades, sino con lo que Dios hará en nosotros. Alabado sea su nombre. Él hará que te puedas mantener en pie.
Esto nos lo confirma también el Nuevo Testamento. Vamos a verlo en Romanos capítulo 14, versículo 4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y aquí el punto es que no debemos juzgar ni compararnos con otras personas. Debemos entender que Dios es capaz de hacer que podamos mantenernos en pie y Él lo hará. Así que no debemos preocuparnos necesariamente de lo que ocurre en las vidas de otras personas. No tenemos que entrometernos en las vidas de los demás. Sí, debemos orar los unos por los otros, como veremos más adelante, pero vivimos delante de Dios. Vivimos ante los ojos de aquel que obra en nosotros y debemos permitir a Dios que nos capacite para mantenernos en pie, como Él está haciendo en otras personas. Él lo hace. Y Él lo hará. Alabado sea su nombre. También en Gálatas lo podemos ver en un versículo muy conocido, en el capítulo 5, versículo 1. Esto más bien es una exhortación del apóstol Pablo, ¿no? Sobre este tema. Que dice... ¿Lo tenéis ya? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y sabemos, ¿no?, que el problema de los gálatas era que intentaban añadir algo al Evangelio de Jesucristo. Querían añadir aspectos del judaísmo en el Evangelio, de manera que ya no eras solo Cristo, sino Cristo más, ¿no? Y en este caso en particular era la circuncisión, ¿no? Los ritos, rituales, la circuncisión. Y Pablo estaba intentando de traerlos de vuelta al lugar donde espiritualmente estuvieron, en Cristo, solo, en lo que Cristo había hecho. Y dice en muchos lugares, no vamos a verlos todos, pero donde se expone claramente que la circuncisión es algo irrelevante. Como aparece aquí en el versículo 6, que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, gloria a Dios, es irrelevante. Cristo hace que toda otra distinción fuera de la gracia sea nula. Y el Señor ha hecho por ti y por mí una obra en el Calvario, en la cual podemos creer y recibir por medio de la fe en nuestros corazones, que serán suficientes para que podamos estar firmes. Y manteniéndonos así, podremos hacer las cosas que Dios nos mande hacer. ¿Crees tú eso? Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Y debemos mantenernos en ella. Y todo tipo de cosas serán impugnadas. Toda clase de cosas. Y en nuestros días sabemos que hay tantas clases de cosas que entran en la iglesia y que nos desafían. Y será solo en Cristo donde podremos mantenernos libres de ellas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y si miras el capítulo 4 de esta carta, podrás ver de dónde viene nuestra libertad. Porque ahí hace un contraste de los dos sistemas, por ponerlo así, del Viejo Testamento y del Nuevo Pacto que ha sido hecho en Cristo. Habla acerca de las dos mujeres que representan los dos pactos, refiriéndose también a Ismael y a Isaac. Una que da hijos para esclavitud y otra, la libre, que da hijos mediante la promesa. Lo puedes leer, ¿no? Habla acerca de los dos montes, las dos ciudades, las dos mujeres, y la Biblia habla mucho acerca de este contraste. Y nosotros debemos mantenernos firmes en la libertad en Cristo.
aleluya, en lo que Él ha hecho. Vamos a otra epístola, a Efesios, al capítulo 6, versículo 10. También un pasaje muy conocido, donde dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Y aquí vemos otra vez que es lo que somos en Cristo lo que cuenta, no lo que seamos en nosotros mismos. Podemos ser fortalecidos en Cristo, fortalecidos en el Señor, fortalecidos en el poder de su fuerza. Y debemos ponernos, y esto es algo imperativo que lo hagamos, toda la armadura de Dios. Y continúa con una frase que se repite 2 veces. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Y como viene también en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes. ¿Veis? Estad firmes, estad pues firmes. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Y qué significa ponerse toda la armadura de Dios? Bueno, aquí describe todos esos aspectos que tienen que ver con la armadura de un soldado romano, ¿no? Les pone como una ayuda visual delante de sus ojos. Y toda clase de prendas romanas, como la coraza, el yelmo y todas las demás cosas. ¿Qué significan ponerse esos aspectos de la armadura? Bueno, pues tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la fe, tienen que ver con la verdad, tienen que ver con la paz. Y eso es Cristo. ¡Aleluya! Cada aspecto de la armadura de Dios es un aspecto del carácter de Jesucristo, y las Escrituras nos exhortan a que debemos vestirnos de Él. Y aquí es algo imperativo que el apóstol manda que hagamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí fuera para arruinar nuestras vidas, para capturar nuestros pensamientos, para desviar nuestro curso. Obrará de muchas maneras, y por eso tenemos que ponernos la armadura. Tenemos que vestirnos de Cristo y orar en todo tiempo y por todo tipo de cosas, por aquellas en las que estamos involucrados, por las necesidades que conocemos de los demás. Tenemos que creer a Cristo, ¿no? Y tenemos que vivir a Cristo, no nuestra humanidad, aleluya, sino a Cristo. Alabado sea Dios. Vamos a Colosenses, otro capítulo. Capítulo 4, versículo 12. Donde dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre, esto es lo que hacía siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Perfectos y completos. Ambas palabras son la misma en el lenguaje original y vienen aquí como una réplica, repetidas, para enfatizar este hecho, ¿no? Y les dice que oraba para que estuvieran firmes, para que fueran perfectos, completos, para que fueran maduros, para que estuvieran enraizados, bien fundados, sólidos, inamovibles, aprobados plenamente por Dios, preparados para toda buena obra, para todo aquello que Dios quiera de ellos, ¿no? Esa es la idea que está detrás de esas palabras completos y perfectos. Y notad que eso le ocurría a los creyentes en el contexto donde las personas estaban dispuestas a estar firmes en la oración por los demás. Y ese era el elogio que hacía Pablo de Epafras, de que era un hombre de oración. Oraba fervientemente por ellos. Pablo también oraba de esta manera por los Gálatas.
como sabemos, ¿no?, que dice que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. ¿Y qué sabemos nosotros de estar firmes en el lugar de oración para que otras personas puedan estar completos y perfectos, sean perfectos y puedan hacer la voluntad de Dios? La oración es como un sacrificio. Es orar a Dios aun cuando no sientas hacerlo. La oración no se trata de aquello que obtenemos en el proceso, ¿no? Lo cual puede que sea la razón del por qué las reuniones de oración sean las menos frecuentes en la iglesia en general. En las reuniones de intercesión no hay ningún beneficio para nosotros. Bueno, sí lo hay, que salimos muy bendecidos, ¿no?, de ellas, pero ¿entienden lo que quiero decir? Que el enfoque de la oración no es principalmente nosotros, es orar por otras personas, ser capaces de permanecer en el lugar de oración para que otras personas puedan estar firmes en Cristo. Alabado sea su nombre. También en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, vemos también a Pablo de nuevo hablando, y dice: así que, hermanos, estad firmes. ¿Os estáis quedando con el mensaje de esta tarde? Imposible no quedarse cuenta, ¿no? Lo repite una y otra vez. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En el original la palabra doctrina viene como enseñanzas o tradiciones, ¿no? Lo que pasa es que los fariseos echaron a perder esta palabra tradición, ¿no? Y cuando ya oímos la palabra tradición ya nos suena a algo malo, pero no necesariamente tiene que ser así. Realmente lo que enseñaban los fariseos eran mandamientos de hombres. Eran enseñanza de hombres, pero eso era lo malo, que no era enseñanza de Dios. Pero hay tradiciones que son buenas, ¿no? Y no sé si tú te das cuenta que debemos aferrarnos también nosotros a ciertas tradiciones. Cuando partimos el pan, por ejemplo, lo hacemos en el contexto de la vida cotidiana y lo hacemos en casas particulares, y eso no se ha deteriorado ni ha caído o ha sido degenerado en un ritual. Es un mandamiento de Dios. Aunque hay muchas tradiciones que no son saludables en absoluto y tienen que ser de alguna manera confrontadas, pero hay tradiciones que debemos aferrar, y son las tradiciones que están particularmente vinculadas a la palabra de Dios. Esas tradiciones tienen que ser observadas, no se pueden dejar que se pierdan, porque es alarmante, ¿no?, que en nuestros días no solamente las falsas enseñanzas entran en la iglesia, sino también la disolución de sanas enseñanzas. Personas que han enseñado, que han sido sólidas y han sido fuertes en la palabra de Dios, ahora están cayendo en toda clase de liberalismo. Y en este momento no estoy hablando de nadie en particular, pero lo que estoy diciendo es que debemos aferrarnos a las tradiciones sanas. La iglesia está fundada sobre la doctrina, es decir, la enseñanza, la tradición de los apóstoles y profetas, dijo Pablo en Efesios 2. Siendo Jesucristo mismo la piedra principal del ángulo. Jesucristo es la base de todo aquello que se denomina iglesia. Jesucristo es el fundamento, y después de él, apóstoles y profetas. Y en los días de Pablo, él estaría pensando en lo que está escrito en el libro de los Hechos como la doctrina de los apóstoles. Si yo te preguntara esta tarde qué es la doctrina de los apóstoles, me imagino que recibiría una variedad de respuestas, ¿no? Y yo creo que la doctrina de los apóstoles está relacionada con todo lo que Cristo habló y cumplió cuando se encontraba en la tierra. Y todo aquello contenido en las Escrituras del Antiguo Testamento que vino a la vida cuando el Espíritu de Dios fue derramado en el día de Pentecostés. Y que fue recibido por Pedro y demás apóstoles, y más tarde por Pablo, quienes llegaron a ser investidos como el cuerpo de verdad fundamental de este libro, la doctrina de los apóstoles. Y nosotros debemos mantenernos firmes en la doctrina de los apóstoles,
porque creo que vienen días cuando seremos probados en esto. Y nosotros debemos permanecer firmes en esa doctrina. Porque como digo, vendrán días donde seremos probados para ver si estamos firmes o no en esa verdad. Y ya vamos a ir terminando. Es corto el mensaje de hoy. Así que todo ha venido sincronizado, ¿no? Pero no dejes de recordar esto. De que todos hemos sido llamados a estar firmes de manera que podamos ir, que podamos marchar, ir hacia adelante. Y es maravilloso, ¿no?, estar acompañado de personas que aman y adoran a Dios y que gozan de una libertad en Cristo y todas las demás bendiciones, pero también hemos sido comisionados para ir. Hemos sido comisionados para dejar, por ponerlo así, no dejarlo, pero sí la comodidad del culto, de la adoración, porque también hemos sido llamados para salir afuera. Por eso no debemos perder de vista que hemos sido llamados para ir. Hemos sido comisionados para ir. No solo hemos sido llamados, sino también se nos ha dado la comisión de ir. Lo que implica, en un sentido, que debe haber una preparación, debe haber una capacitación, debe recibir un apoyo. Todas estas cosas son hechas por la obra del Espíritu Santo. Y por esa razón el Espíritu Santo nos ha sido dado, para capacitarnos para cumplir el llamado de Dios. Esa es una de las razones por las que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Alabado sea Dios. ¿Eres tú, soy yo, un ministro de este grandioso evangelio esta tarde? Por supuesto que lo eres, ¿no? Y debes decírtelo a ti mismo, gloria sea a Dios, ¿no? De que yo lo soy, de que tú lo eres, por la gracia de Dios. Un ministro y un testigo de las cosas que Dios nos ha mostrado y nos mostrará. Eso es lo que le fue dicho a Pablo en el camino hacia Damasco. Te he hecho un testigo de estas cosas que has visto y de las cosas que se te mostrarán. Y hemos visto cosas maravillosas, pero hay más y más cosas maravillosas por ver. Y se nos confiarán para llevarlas a un mundo que las necesita. Capacitados para ser testigos. Eso es lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Recibieron poder para ser testigos del Cristo vivo. Jesús les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Así que somos testigos en esta tarde. Tú lo eres. Tienes que serlo. Si el Espíritu Santo ha venido y vive en ti, Él te capacita para ser un testigo. Aleluya. Así que, hermanos, permanezcamos firmes y vayamos adelante. Esa era la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia y a nuestras vidas también, por medio de su palabra. Amén.